El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida al programa Oyendo su voz, un programa para oír y escuchar acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo necesito de tu amor. Oh. En esta ocasión, el expositor de la palabra o el invitado es el pastor Guillermo Camino, que nos trae el tema Cartas Leídas. Pero antes de entregarle este espacio a nuestro hermano, hagamos una oración para que la palabra del Señor sea escuchada y redargüida en nuestros corazones. Señor Jesús, te presentamos nuestras vidas. Tú conoces las necesidades de nuestro corazón y asimismo el crecimiento que necesitamos. Queremos ser mejores, queremos ser más parecidos a ti. Queremos ser un reflejo tuyo para las naciones. Permítenos que la palabra que escuchemos la atesoremos, Señor Jesús, y asimismo crezcamos en ella para fortalecimiento de nuestro entendimiento sobre ti. Delante de tu altar presentamos este momento. Amén y amén. Con ustedes, nuestro pastor Guillermo Camino. Como tú quieras. Dios les bendiga. Quiero saludar en este día a todos aquellos que están compartiendo por estos medios virtuales esta transmisión de este programa que será de gran bendición para todos nosotros. Compartiremos el tema Cartas Leídas. Vamos a tomar un texto base en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 2 y 3, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Acompáñenme con una oración para que Dios nos hable a través de esta reflexión. Señor Jesús, te doy gracias en este día por permitirme, Señor, este momento, Dios mío, esta llegada a cada uno de los que están compartiendo en este momento, este pensamiento, esta reflexión. Ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, tus propósitos, que también este consejo quede grabado en nuestras memorias y en nuestros corazones, para que cuando necesitemos atravesar la experiencia, Dios mío, tu Espíritu Santo esté ministrando en cada vida de nosotros. Te doy gracias en tu nombre, gloria a Dios. Este pasaje que acabamos de compartir pertenece al grupo de cartas escritas por el apóstol Pablo a los hermanos de las iglesias en Corinto. Y para que podamos comprender un poco mejor el sentido de estas palabras, nos conviene mencionar primeramente la clase de relación que Pablo tenía con los hermanos de esta iglesia. De modo que las páginas de la Biblia nos dejan entrever que el apóstol había sido uno de los pioneros de aquella predicación del Evangelio en Corinto, a pesar de lo cual parece que en términos generales no había un reconocimiento de ellos hacia Pablo como una figura de autoridad espiritual o moral. Se desprende de los escritos que existía de parte de ellos una continua desvalorización del ministerio del apóstol, y vemos que es un tema recurrente en las cartas escritas a estos hermanos en particular. Bueno, en general todas las epístolas paulinas tienen un momento donde él hace una defensa de su ministerio como apóstol, pero en el caso particular de estos hermanos vemos una continua recurrencia a ese asunto. El marco histórico también nos ayuda para saber que Corinto era una ciudad muy próspera, muy rica, una ciudad muy culta. Ellos eran muy orgullosos no solamente de la opulencia material, sino también de la ilustración intelectual. Aquí estamos hablando muy concretamente del ciudadano de Corinto, no de la iglesia, no del convertido. Sin embargo,
y aunque el nuevo nacimiento en Cristo Jesús hace nuevas todas las cosas, es decir, que los hermanos ahora eran nuevas criaturas y no meramente unos representantes de la sociedad, de todos modos parece que habían quedado en ellos unos rasgos de un marcado materialismo. Podemos verlo en los juicios que ellos hacían acerca de las situaciones. Por eso las cartas a los Corintios contienen muchos llamados a la reflexión de parte del apóstol para decirle que ellos ahora eran personas espirituales. Volviendo al pasaje leído al comienzo, notamos que el apóstol Pablo también les está contestando un reclamo o algo que era una exigencia de ellos. En el comienzo de ese capítulo 3 de la segunda carta dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Es como si le hubieran pedido que les presente sus credenciales de recomendación, una demanda que nosotros podríamos calificar tranquilamente de absurda, porque él mismo era quien les había iniciado a ellos en el Evangelio. Esto lo podemos conocer porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona parte de ese comienzo, de ese trabajo durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Creo que es en el capítulo 18 del libro de los Hechos, donde tenemos una reseña de esos primeros pasos con la predicación del Evangelio en aquella ciudad. Pero también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 14, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ahí el apóstol les recuerda o les menciona esa calidad de él de ser uno de los primeros que les llevara este mensaje, sino el primero. Lo bueno de todo esto es cómo les responde el apóstol a la demanda injusta de parte de ellos. De pronto no se enoja, no se ofende con los hermanos, sino que trata de llevarlos a ellos por un sendero que ellos necesitaban transitar para aprender a Cristo, con paciencia, con dedicación, con amor. Utiliza una ilustración que es la que nos interesa a nosotros hoy tomar como centro de esta reflexión. Les dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces el apóstol le va a poner esta gran ilustración para enfocarlos a ellos acerca de lo que estaban pidiendo. Es como si Pablo les dijera: esta es nuestra mejor recomendación, que en la ciudad de Corinto ahora hay un puñado de almas redimidas para Cristo. Esas cartas humanas, podríamos decir, son los cristianos de Corinto, un grupo de bautizados que hay allí, los regenerados, los que ahora son nuevas criaturas. Ellos ya no son personas que se impresionan por la importancia de las riquezas materiales o por la calidad de la elocuencia, del conocimiento, de lo que puedan traer como algo estudiado, aprendido, como una información, un conocimiento académico. Ahora, aunque ellos todavía siguen siendo parte de un tejido social en aquella región, ahora tienen una nueva naturaleza. Él les dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La ilustración también tiene base
bíblica en lo que predijeron en el Antiguo Testamento los profetas Jeremías, Ezequiel. Por ejemplo, hay un texto en Jeremías que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, hay un versículo que dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahí está el puente donde el apóstol Pablo les trae a ellos una figura que de algún modo ya había sido iniciada, ya había sido comenzada, para ilustrarles al pueblo de Israel acerca de la obra que Dios iba a hacer en el ser humano, una obra completa, una obra desde el interior, desde el corazón de las personas. Entonces hay una nueva mirada que el ministro les quiere transmitir a estos hermanos, y es no poner el foco en lo que deslumbra al ser humano natural. Podemos llamar el conocimiento intelectual, la filosofía, los altos estudios, los logros académicos en las diversas ciencias o las disciplinas del conocimiento humano. Él les quiere transmitir que no se trata de presentar calificaciones o de algún modo esa preparación, sino un cambio de intereses y de aspiraciones de una nueva vida que tiene su tesoro en otra parte. Ya no es una presentación a través de una carta o de un diploma con el sello de una institución reconocida, sino que lo que ellos van a presentar es sus propias vidas. El apóstol confiaba en unos resultados visibles del Evangelio en la vida de cada uno de los hermanos. Era como responderles a ellos: miren, los resultados están a la vista, son ustedes mismos. Tan seguro estaba del trabajo que había hecho que a la hora de que le era requerido por ellos mostrar unas credenciales, él les dice: bueno, no son credenciales por haber tenido la instrucción más selecta, que de todos modos el apóstol sí la había recibido. No era porque él provenía de una institución reconocida por su trayectoria o porque había tenido maestros con gran reputación. Pablo les decía que la vida de cada uno de ellos eran una muestra del poder de Dios de obrar cambios sustanciales en la vida de las personas, capaz de transformar y consagrar a cualquiera de ellos y convertirlos en una nueva criatura limpia, una criatura purificada y preparada para ser ahora la sal de Corinto, la luz de esa ciudad, la que guíe ordenadamente los pasos de muchos más hacia el Señor. En la misma segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y en el verso 5, Pablo les amplía un poco más este asunto. Yo estoy tomando algunos versículos puntuales. De pronto todo el texto nos serviría a nosotros para reafirmar estos conceptos que él les quiere transmitir muy claramente a ellos. Pero tomamos aquí algunos pasajes, como este del capítulo 4, el verso 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Él no utilizó su preparación para impresionar al momento que ellos se lo solicitaban. No les dio lo que ellos pedían, sino lo que ellos necesitaban, lo que Dios quería transmitirle. La figura ilustrativa fuerte que aquí usa el apóstol Pablo de los creyentes de Corinto como unas cartas firmadas por Dios y, por decir así, enviadas al mundo, nos hace pensar también que el formato literario predominante que toma la palabra de Dios en el Nuevo Testamento
son epístolas, es decir, cartas. La mayor parte de los libros del Nuevo Testamento son eso, son cartas, para ser leídas como cartas abiertas, como textos inspirados por el Espíritu Santo, con el objetivo de transmitirnos los principios y las bases de la vida cristiana, de la fe cristiana. Usted y yo hoy somos también esas cartas escritas, no con tinta, no escritas en papel, sino con la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Así que cuando uno de nosotros se mueve de una ciudad, de un barrio, de un vecindario hacia otro, es como si llegase una carta abierta y pública que llega como un comunicado oficial, podríamos decir así, del reino de Dios. Si nos proponemos ese propósito nosotros, nuestra influencia puede ser muy efectiva realmente si nos ubicamos en ese sentido, en ese papel, en ese oficio o en ese propósito que el apóstol también les estaba comunicando a estos hermanos, los estaba enfocando en esa vida cristiana. Cada sermón que nosotros escuchamos en la iglesia, cada consejo personal que recibimos de nuestros ministros, de nuestros pastores, cada experiencia particular por la fe que Dios nos permite a nosotros atravesar, cada situación, cada circunstancia va escribiendo unas líneas en esa carta. Se va enriqueciendo el sentido por el cual el Señor nos salvó y nos ha hecho hoy a nosotros, a cada uno, sus heraldos. Somos también portadores de esa gran noticia. Cada uno de nosotros es como una carta escrita con mucho amor a un familiar o a un amigo al que amamos y que extrañamos tenerlo cerca. Cuando alguien escribe una carta, saca un tiempo para elegir las palabras más adecuadas para transmitir lo que sentimos. Bueno, así también Dios hace con nosotros y con las experiencias que vivimos. También cuando alguien recibe una carta, habitualmente uno la lee y toma las emociones, toma el estado de ánimo que se está transmitiendo y también se guarda, se atesora. De pronto uno la vuelve a abrir, la vuelve a leer, vuelve a encontrar cosas maravillosas o hermosas que habían sido comunicadas a través de esa carta. Bueno, esas cartas y esa obra sería nuestras vidas, nuestros corazones. Así también Dios hace con nosotros un discurso constante, la forma en que nos conducimos en la sociedad o en el trabajo o en los estudios, en la familia. Bueno, eso dejará la impresión de ser la voz de Dios al mundo. ¿Cómo es esa voz? Bueno, eso lo vamos a filtrar o a transmitir finalmente nosotros. ¿Cómo es la voz de Dios a través nuestro? ¿Son quejas? ¿Son gritos? ¿Son reclamos? Cada uno de nosotros también es un anuncio de victoria sobre la corrupción del pecado, una victoria sobre el fracaso de Adán. Nosotros ya no pertenecemos a la familia de Adán, sino a la familia de Cristo. Quiero terminar aquí entonces compartiendo estos versículos finales de lo que estuvimos reflexionando. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Desde la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina, un saludo para todos los que me acompañaron a compartir esta reflexión. Que el Señor les bendiga. Yo soy barro y tú el alfarero. Mi vida pongo hoy a tus pies.
Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de entender de que somos cartas leídas, somos un reflejo de Él, no para nuestra propia gloria ni nuestro propio reconocimiento, sino para que Él sea exaltado por el reflejo de nuestras vidas. Agradezcamos al Señor por esta palabra y dejemos en sus manos que nuestras vidas sean ese reflejo de Él. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por permitirnos escuchar tu palabra, por hacernos recapacitar y entender que esto no se trata de nosotros, se trata de tu voluntad, de tu gracia, de tu amor, se trata de reflejarte a ti, a los demás, no que nosotros busquemos reflejarnos a nosotros mismos. Nuestras vidas son tuyas y queremos honrarte como tal. En tus manos estamos, Señor Jesús, dejándote nuestros corazones porque te queremos honrar de la mejor manera. Amén y amén. Para que te adore con todo mi ser. Mis hermanos, si el Señor lo permite, nos encontraremos en una próxima emisión, en un próximo programa. Que el Señor les bendiga y los guarde, que tengan un excelente día y asimismo que la bendición del Señor los acompañe en todo momento.